en mi fiesta de promoción, mi papá declaró: tu aumento le pertenece a tu hermana, porque ella lo necesita más. Mi jefe se rió y dijo: eso es gracioso, porque ella no recibirá ni un centavo. Mis padres empezaron a gritar. Se suponía que esa noche sería una de las mejores de mi vida. Llevaba años rompiéndome el lomo, haciendo horas extra, asumiendo los peores proyectos y soportando más drama laboral del que me gustaría admitir. Finalmente, todo valió la pena. Me dieron el ascenso que siempre había soñado, junto con un aumento lo suficientemente grande para cambiar mi vida. Podría mudarme de mi pequeño departamento, empezar a ahorrar para una casa, quizá hasta tomar unas verdaderas vacaciones por primera vez en años. Mi jefe, llamémoslo Mark, decidió hacer una pequeña fiesta para mí. Nada loco, solo una cena en un restaurante lindo con algunos compañeros de trabajo. Mi familia estaba orgullosa. Yo quería que mis padres vieran lo que había logrado, que supieran que cada sacrificio, cada festividad perdida, cada noche sin dormir, había valido la pena. Pero en el momento en que mi papá abrió la boca, supe que había cometido un error. Estábamos sentados en la mesa, bebidas en mano, risas llenando el aire. Mark acababa de levantar su copa para brindar por mí, felicitándome y diciendo lo duro que había trabajado. Yo estaba radiante. Y entonces, mi papá, sin perder el ritmo, dijo: bueno, por supuesto, todo ese dinero extra va para tu hermana. Ella lo necesita más que tú. La mesa se quedó en silencio. Sentí que el estómago se me hundía. Pensé que había escuchado mal. Me giré para mirarlo, rogando que fuera una broma, que tal vez había tomado demasiadas copas. Pero su rostro estaba serio. Me forcé a reír, a lo que él solo suspiró, como si yo fuera la ridícula. Tu hermana está luchando, ¿sabes? Tiene hijos, tiene facturas. Necesita ese dinero. Tú no. Me quedé helada mientras él tomaba un sorbo de su bebida, como si acabara de decir algo completamente normal. Podía sentir a mi jefe mirándome. Diablos, todos en la mesa me estaban mirando. Mi mamá, por supuesto, asintió, como si esto fuera algo obvio. Mi hermana, llamémosla Nicole, evitaba mi mirada, de repente muy interesada en el menú. Mark se rió entre dientes y dejó su bebida. Eso es gracioso, dijo, sacudiendo la cabeza. Porque ella no recibirá ni un centavo. La cara de mi papá se torció en confusión. Disculpa. Mark se volteó hacia mí. ¿Cuánto te aumentaron? Tragué saliva, sintiendo el rostro arder. 50%. Mark asintió. 50%. Y cada centavo va a tu cuenta, porque te lo ganaste. Luego se volteó hacia mi papá, su expresión fría. No sé qué clase de acuerdo tenías en mente, pero dejemos algo claro, tú no decides dónde va su dinero. Señaló a Nicole. Y ella tampoco. Tiene un trabajo. Si necesita más dinero, puede ganarlo, igual que lo hizo tu hija. La cara de mi papá se puso roja. No entiendes, dijo en voz baja. La familia se ayuda mutuamente. Mark sonrió, pero sin una pizca de calidez. Tienes razón, pero no puedes imponer qué significa esa ayuda. Y entonces, como una maldita bomba, mis padres perdieron el control. Mi mamá fue la primera. No puedes hablarnos así. Soltó, golpeando la mesa. Somos sus padres. Ella no estaría aquí sin nosotros. Mark solo se reclinó en su silla. ¿De verdad? Porque, según lo que veo, ella llegó hasta aquí a pesar de ustedes. Pensé que mi papá le iba a lanzar su bebida, pero en vez de eso, se volteó hacia mí. ¿De verdad solo te vas a quedar ahí sentada? Siseó. Después de todo lo que hemos hecho por ti, después de todos los sacrificios que hicimos, ¿en serio vas a acaparar ese dinero mientras tu propia hermana se está ahogando? Nicole, por supuesto, se quedó callada. Siempre lo hacía. Había perfeccionado el arte de parecer impotente, de dejar que nuestros padres pelearan sus batallas por ella. Y entonces, lo vi todo claro. Los años de viajes, las conferencias sobre la familia, la manera en que siempre esperaban que yo diera un paso adelante para ayudar, para ser la buena hija, mientras Nicole hacía lo que quería, sin consecuencias. Había pasado toda mi vida.
Agradecida por las cosas que se suponía que debían hacer como padres, poner un techo sobre mi cabeza, alimentarme, mantener las luces encendidas. Y lo habían convertido en un arma. Me hicieron sentir que les debía algo, solo por hacer su trabajo. Les había dado tanto, y aún así, me lo quitaban todo sin pensar, ni por un segundo, que tal vez yo quisiera algo para mí. Miré a Nicole. Finalmente, me sostuvo la mirada. Y sonrió. Eso fue todo. Ese fue el momento en que algo dentro de mí se rompió. Solté mi bebida, respiré hondo y dije: no. Silencio. Toda la mesa se quedó helada, como si no pudieran creer que realmente lo había dicho. Mi papá se inclinó hacia adelante, su rostro oscuro. ¿Qué acabas de decir? Lo miré directo a los ojos. Mis manos temblaban bajo la mesa, pero mi voz sonó firme. Dije que no. No le voy a dar mi aumento. Me lo gané, y es mío. Los ojos de Nicole se abrieron de par en par. Y entonces, así como así, su rostro se arrugó, a punto de llorar. Pero lo necesito. Susurró con voz temblorosa. Apenas puedo pagar el alquiler. ¿Los niños? Mi papá me miró, lleno de furia. Tú. Mark levantó una mano. Tranquilo. Pero mi papá ya no escuchaba. Estaba furioso. Te criamos mejor que esto, escupió. No le des la espalda a la familia. Te dimos todo, y así nos pagas, dejando que tu propia hermana sufra. Mamá, por supuesto, se metió en la discusión. ¿Crees que llegaste aquí sola? Su voz sonaba acusadora. ¿Crees que no hicimos sacrificios por ti? Trabajamos duro para que pudieras ir a la universidad, y ahora tienes un buen trabajo, ¿y de repente te crees demasiado buena para nosotros? ¿Demasiado buena para tu propia sangre? Y luego, la bomba. Mamá se cruzó de brazos y dijo: si no quieres ayudar, bien. Pero no esperes que te apoyemos más. Mi estómago se revolvió. ¿Apoyarme? La miré, tratando de asimilar lo que acababa de decir. Y entonces me di cuenta. Ellos realmente creían que los necesitaba. Y me reí. No pude evitarlo. Simplemente brotó de mí. Una risa amarga, cargada de años de frustración. Una risa dolorosa que me sacudió los hombros. ¿Apoyarme? Repetí, negando con la cabeza. ¿Crees que todavía los necesito? Los miré fijamente. No me han apoyado en años. El segundo que cumplí 18, me dijeron que estaba sola. Pagué la universidad. Pagué mi propio alquiler. Construí mi carrera sin una pizca de ayuda de ustedes. La cara de mi papá se puso pálida. Eso no es cierto. No. La rabia se encendió en mi pecho. Cuando estaba en la universidad, ¿a quién ayudaron? ¿A mí? ¿O a Nicole? No respondieron. No tenían que hacerlo. Yo ya sabía la respuesta. Nicole, que había abandonado la escuela. Que había pasado por 3 apartamentos distintos. Que había gastado cada centavo que le dieron, porque siempre sabía que la rescatarían. Y yo, que trabajé en 2 empleos mientras estudiaba a tiempo completo. Que cené ramen 5 noches a la semana para poder pagar mis libros. Que sobreviví. Mientras a ella le soltaban dinero cada vez que se metía en otro problema. No me apoyaste, dije, mi voz temblando. Me abandonaste. Y ahora que finalmente tengo algo para mí, ¿esperas que solo se lo entregue? Mi papá apretó la mandíbula. Tiene hijos. Y ahí estaba. La misma maldita excusa de siempre. Nicole tenía hijos. Eso significaba que tenía un pase libre. Eso significaba que los demás teníamos que sacrificarnos para que ella pudiera seguir viviendo su vida como quisiera. Me volteé hacia ella, aferrando los bordes de la mesa. Antes tenías un trabajo, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Sollozó, secándose los ojos. Simplemente, no funcionó. No funcionó. Repetí, con la voz plana. Como el anterior a ese. Y el anterior a ese. Más silencio.
Solté un suspiro y me recargué en mi silla. No me importa. No eres mi responsabilidad. El labio de Nicole tembló y luego me soltó, llena de rabia. Eres una perra tan egoísta, chilló, golpeando la mano sobre la mesa. Después de todo lo que he pasado, ¿todavía no vas a ayudar? Mis hijos pasan hambre y tú estás aquí, alardeando de tu estúpido trabajo. Ni siquiera tienes familia, ¿para qué necesitas el dinero? Solo lo vas a desperdiciar. Y eso fue todo. Me puse de pie, de golpe. Todo el restaurante volteó a verme, pero no me importó. ¿Sabes qué, Nicole?, dije, tomando mi bolso. Descúbrelo. Y salí. No miré atrás. Ni cuando mi madre empezó a gritarme. Ni cuando mi padre golpeó la mesa. Ni cuando Nicole se lamentó de lo injusta que era la vida. ¿Y sabes cuál es la parte más graciosa? Cuando salí, Mark, el mejor jefe que he tenido, se puso de pie, sacó un billete de $100, lo dejó caer sobre la mesa, y me siguió. El aire frío de la noche me recibió mientras mi corazón latía con fuerza. Mis manos todavía temblaban, pero me sentía más ligera que en años. Mark me alcanzó, con una sonrisa burlona. Vaya discurso, demonio. Solté una risa temblorosa. ¿Crees que volverán a hablarme? Mark se encogió de hombros. ¿Te importa? Lo pensé por un momento. Y por primera vez en mi vida, no. No me importaba. Pero debí haber sabido que no iba a terminar ahí. A gente como mis padres y Nicole no les gusta dejar que las cosas pasen. Por unos días, fui feliz. Ignoré los mensajes de texto. Las llamadas. Los mensajes de voz, llenos de culpa y rabia. Bloqueé a mis padres. Bloqueé a Nicole. Pensé que eso era el final. Me equivoqué. Una tarde, estaba en mi oficina, disfrutando la tranquilidad de saber que mi dinero era mío, cuando sonó mi teléfono. Era mi banco. Hola, solo llamamos para verificar una solicitud de transferencia. Fruncí el ceño. ¿Solicitud de transferencia? Sí. Una transferencia programada de su cuenta a una cuenta personal con el apellido Nicole. La cantidad es bastante alta. Sentí que se me helaba la sangre. Yo no hice ninguna transferencia, dije, mi voz tensa. La mujer en la línea dudó. Bueno, fue autorizada a través de su banca en línea. El inicio de sesión fue desde un dispositivo familiar. Y entonces lo supe. Nicole. Esa maldita sanguijuela manipuladora. De alguna manera, se había metido en mi cuenta. Sentí náuseas. Cancélalo, dije de inmediato. Cancela todo. La mujer suspiró, aliviada. Ya lo hice. Tenía la sensación de que algo andaba mal, pero necesitamos confirmarlo con el titular de la cuenta. Colgué y me quedé ahí, viendo mi teléfono. Y luego entró otra llamada. Número bloqueado. Ya lo sabía. Contesté y puse el altavoz. ¿Qué diablos hiciste? La voz de Nicole chilló en el teléfono. Exhalé lentamente. ¿De verdad pensaste que no lo descubriría? Necesitaba ese dinero. Me reí. De verdad me reí. ¿Te refieres a mi dinero? ¿El que trataste de robar? No lo robé, que espetó. Solo lo tomé prestado. Te lo iba a devolver. Ah, sí. ¿Con qué trabajo? Silencio. Y luego, tuvo el descaro de empezar a llorar. No entiendes, tengo facturas, los niños. Colgué. Y llamé a la policía. Parte 4, el golpe final. Pensé que eso sería el último clavo en el ataúd. Presenté cargos. No era una gran cantidad de dinero. Solo había logrado programar la transferencia, no enviarla por completo. Pero fue suficiente para que la policía lo tomara en serio. Me preparé para las consecuencias. Para la tormenta de llamadas. Para las disculpas falsas, los discursos de «fue un error». Pero no estaba preparada para lo que pasó después. Porque Nicole no estaba trabajando sola. 2 días después, recibí un correo de mi banco. Se había hecho un segundo intento.
Esta vez, no fue una simple transferencia en línea. Fue un intento de retiro en persona. ¿Y la persona que lo intentó? Mi madre. Miré el correo, sintiendo que mi cuerpo se congelaba. Mi propia madre había entrado a mi banco, con la información personal que aún tenía de mí, e intentó vaciar mi cuenta. Le dijo al cajero que yo lo había autorizado. Que estaba enferma. Que necesitaba que ella se encargara de mis finanzas por mí. Pero el banco ya había marcado mi cuenta después del intento de Nicole. Habían puesto seguridad extra. Y mi madre no tenía idea. La atraparon con las manos en la masa. Llamé al banco de inmediato. Y mientras hablaba con ellos, apareció un mensaje de texto en mi pantalla. Era de mi padre. Papá. Fuiste demasiado lejos. Debiste haberle dado el dinero a Nicole. Ahora mira lo que hiciste. Nos obligaste a actuar. Nos obligaste a actuar. Y eso fue todo. Ese fue el momento en que supe que nunca fueron mi familia. Envié todo a la policía. Parte 5. Las consecuencias. La policía se lo tomó en serio. 2 intentos de fraude. 1 digital. 1 en persona. Nicole y mi madre fueron acusadas de fraude, intento de robo e identidad falsa. Cuando las arrestaron, mi padre explotó de furia. Apareció en la puerta de mi apartamento, golpeándola con fuerza, gritando sobre cómo estaba destrozando a la familia. Sobre cómo estaba enviando a mi propia madre a la cárcel. Me quedé detrás de la puerta cerrada, con el corazón martillando en el pecho. Escuché al hombre que nunca me protegió ni una sola vez en mi vida, perdiendo la cabeza porque, por primera vez, me había protegido yo. Y entonces, le dije lo último que le diría en mi vida. Te hiciste esto a ti mismo. Después, llamé a la policía. Pero incluso después de todo, mi padre no se detuvo. Nicole consiguió libertad condicional. Mi madre fue a la cárcel. Pero mi padre no las culpó a ellas. Me culpó a mí. Me llamó con todos los insultos del libro. Le dijo a todo aquel que quisiera escucharlo que yo era fría, egoísta y malvada por dejar que mi propia familia sufriera. Al principio, lo ignoré. Lo bloqueé. Bloqueé a todos los que se pusieron de su lado. Pero luego, descubrí algo interesante. Mis padres siempre habían estado obsesionados con las apariencias. Ante los demás, eran la pareja perfecta. Los padres amorosos. Los dadores desinteresados, siempre sacrificándose por sus hijos. Pero todo era una mentira. Y ahora, yo tenía pruebas. Un mes después de que mi madre salió de la cárcel, recibí un mensaje de alguien con quien no hablaba desde hacía años. Un viejo amigo de la familia. Amigo de la familia, oye, escuché lo que pasó. Solo quería decir que siempre supe que te trataron como una mierda. Me alegro de que finalmente te defendieras. Me sorprendí. Pero antes de que pudiera responder, llegó otro mensaje. Amigo de la familia, por cierto, ¿sabes lo del préstamo? Parpadeé. ¿Préstamo? Y así fue como me enteré de la verdad. Mis padres estaban ahogándose en deudas. Todos esos años financiando a Nicole, sacándola de problemas, ayudándola a vivir su mejor vida mientras yo apenas sobrevivía. No solo usaban su dinero. Habían sacado un préstamo enorme. A mi nombre. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Me puse a investigar. Revisé mis reportes de crédito, mi historial bancario, cada documento que tenía. Y ahí estaba. Un préstamo de $50,000. Tomado con mi número de seguro social. A mi nombre. Falsificado. Me habían robado. Otra vez. Pero esta vez, habían dejado un rastro de papel. Reuní todo. Cada firma fraudulenta. Cada documento falso. Cada pieza de evidencia que probaba lo que hicieron. Y luego, llamé a un abogado. La demanda que los destruyó. Mis padres pensaban que eran intocables. Pensaron que no me atrevería a ir contra ellos. Se equivocaron. Con la ayuda de mis abogados, presenté cargos por fraude contra ambos. Los llevé a la corte. Y cuando me vieron entrar en la sala del tribunal,
armada con documentos, abogados y el odio que ellos mismos habían creado. Supieron que se habían metido con la persona equivocada. El caso fue abierto y cerrado. La evidencia era clara. Sacaron un préstamo a mi nombre. Falsificaron mi firma. Usaron mi crédito para financiarle a Nicole su vida entera. El veredicto. Los perdieron todo. Mi madre, de vuelta a la cárcel. Mi padre, en bancarrota. ¿Y Nicole? Jodida. ¿Por qué? Adivina qué. Ese dinero que tomaron para ella. Ella también tenía que pagarlo. Me aseguré de que así fuera. Pasó años viviendo del dinero robado de mis padres. Esperaba que yo simplemente le entregara mis ahorros. Me llamó, perra egoísta, por querer mi propio éxito. Así que me aseguré de que pagara hasta el último centavo. Perdió su coche. Perdió su departamento. Tuvo que irse a vivir con la familia de su novio bueno para nada solo para sobrevivir. Y yo. Lo recuperé todo. El adiós final. La última vez que vi a mi padre, estaba afuera de la sala del tribunal. Me miró como si fuera el diablo. Destruiste a esta familia, Ciseo. Sonreí. No, finalmente me enfrenté a las personas que intentaron destruirme. Y me fui. Me mudé a otro estado. Conseguí un trabajo mejor. Compré una casa. Una casa solo para mí. Nunca volví a hablar con ellos. Y por primera vez en mi vida, fui libre.